Punto número 1, finanzas. Finanzas personales. Y esto incluye cosas importantes como tienes que saber tener una gestión y un control de tu dinero. Tienes que poder hacer presupuestos. Tienes que poder hacer una gestión bancaria correcta de tu dinero. ¿Cómo gestionas tu dinero? ¿En qué cuentas bancarias lo tienes? ¿En qué bancos diferentes tienes tu dinero? ¿Cómo administras tu dinero a nivel familiar y a nivel de pareja? Si tenéis cuentas bancarias diferentes y compartís algunas, que yo es lo que más recomiendo. ¿Cómo gestionas el ahorro? ¿Cómo gestionas tu optimización fiscal? Los impuestos, que es para muchos uno de los costes más importantes, si no el más importante, que tenemos las empresas. ¿Cuál es el plan de acción aquí? Lo importante es hacer una formación sobre finanzas personales y entender realmente cómo funciona todo esto que os he comentado ahora y, sin duda alguna, tener, una vez uno ya ha hecho su búsqueda, una formación, ya sea de pago, gratuita. En mi escuela virtual tenéis clases sobre finanzas personales y de hecho voy a ampliarlo más, solamente tiene un coste de $12 la formación mía en mi suscripción, ¿verdad? Pero bueno, hay muchísimas otras formaciones que seguro que también os pueden interesar de otras personas que se especializan específicamente sobre finanzas personales. Lo importante es que te formes, sea de forma gratuita, de pago. Yo lo que recomiendo y lo que suelo hacer con un tema tan importante es como mínimo reservar 2-3 horas mínimas al año con un asesor contable, con un asesor fiscal, alguien bueno que pueda sentarse contigo y resolver todas tus dudas y que te ayude a crear las bases para que tú tengas un plan para organizarte financieramente muchísimo mejor a nivel personal y a nivel profesional, a nivel de negocio. Y esto sepáralo, es muy importante separarlo, porque a veces, sobre todo los que sois autónomos, que prácticamente, pues unes las dos cosas en tu mente, ¿verdad? Lo que ingresos que tengo del negocio son prácticamente como mi sueldo y después tengo y juntas los costes del negocio, los costes de tu vida, ¿verdad? Todo esto deberíamos mentalmente totalmente separarlo, tener dos contabilidades totalmente diferentes y gestiones diferentes de nuestro dinero. 2. Autoconocimiento. Y es fundamental porque es la base de muchas cosas, es la base de todo realmente cuando estamos construyendo nuestro crecimiento personal y queremos empezar a llenar nuestra mochila de habilidades, de conocimientos, de cosas, de recursos, ¿verdad? Para nosotros ir creciendo y desarrollándonos. La base inicial es quién somos nosotros, autoconocernos, y viene de la mano también con aceptarnos y querernos. Muchos de nosotros venimos por múltiples motivos diferentes con algunos problemillas, ¿verdad? Que nos impiden a veces querernos del todo bien, nos saboteamos nosotros mismos. Y aquí yo creo que lo importante es, uno, estar muy abierto a observarse a uno mismo, a observar a los demás, empezar a leer sobre estos temas de autoconocimiento, mirar información, ¿verdad? Y observar todo esto. Y luego también a mí me parece muy interesante tener sesiones con un terapeuta. Los terapeutas nos ayudan a autoconocernos, nos dan herramientas. Al final te van poco a poco, ¿verdad? Al ir descubriendo cositas y al ir ayudándote con temas que a ti te preocupan, vas aprendiendo gracias a un terapeuta que sea bueno, puedes probar varios hasta que uno tengas un buen feeling, ¿verdad? Te va dando una serie de herramientas y claves que puedes utilizar para tu propio crecimiento personal. A nivel profesional, tener un mentor, como mínimo uno, nos ayuda muchísimo porque también nos da esas herramientas a base de su experiencia profesional y vamos viendo a alguien que tiene mucha más experiencia que nosotros, que es alguien mucho más sólido, ¿verdad? Tiene una serie de herramientas, una serie de conocimientos, de experiencia real en cosas que nosotros podemos ir absorbiendo y aprendiendo. Yo una de las claves en las que he aprendido más en mi vida, y siempre lo digo, es gracias a ver. Gracias a ver. Y no solamente ver así, mira, voy viendo, ¿verdad? No significa eso, ¿eh? Es mucho más profundo que esto. Es decir, es tener personas a mi alrededor con las que he tenido el placer de poder trabajar mano a mano en proyectos y que son gente realmente muy potente. Y gente que a veces me ha puesto debajo de su ala y han sido mis mentores, con los que me han dado lecciones de vida y profesionales muy importantes. Personas con valores realmente bien
bien forjados, personas que tienen la cabeza, ¿verdad?, bien amueblada, con mucha experiencia, con mucha capacidad de trabajo, de esfuerzo, que han conseguido muchas cosas en su vida y que yo admiro. Y veo cómo se mueven por la vida y veo lo que hacen, veo cómo negocian, cómo gestionan esto, cómo piensan, cómo articulan sus argumentaciones y sus ideas. Y lo he visto al cabo de los años de trabajar con personas realmente muy, muy potentes. Y esto, junto con mi propio aprendizaje de las cosas, mi propio camino, mi propia cosecha, ¿verdad? Pero gracias a eso he podido construir mis herramientas, mis propias herramientas que me han ayudado a tirar adelante. Tercer punto está bastante relacionado y es aprender y meternos sobre el funcionamiento de la mente humana y la gestión emocional. Qué importante es esto, porque aquí se van muchos temas ligados a, desde luego, la gestión emocional, todo lo que es entender cómo nos sentimos y saber gestionar eso socialmente de una forma correcta, aceptable y además que a nosotros nos ayude a comprender mucho más las situaciones. Yo siempre hablo, ¿verdad?, de quitar la emoción de las cosas y ver los datos y reaccionar en función de los datos, no saber llevarnos solamente, ¿verdad?, visceralmente por ahora estoy enfadada o ahora siento esto, ahora siento lo otro, sino que tener una perspectiva mucho más objetiva de las cosas, mucho más racional, que nos ayude a crecer y a desarrollarnos y a relacionarnos con otras personas de una forma mucho más correcta y mucho más eficiente. Y aquí nos lleva a entender cómo poner límites, a entender cómo decir que no, a entender cómo respetar a los demás y cómo respetarnos a nosotros mismos, a entender cómo piensa la gente. ¿Cómo pensamos los humanos? Al final todos pensamos que somos tan especiales en el sentido de que esto solo lo puedo sentir yo o esto lo que sea. No, bueno, pues realmente todos estamos hechos de lo mismo y al final es fácil predecir cómo puede actuar una persona en base a su personalidad, en base a su carácter. Y podemos empezar a entender cómo piensan los humanos. Y esto nos ayuda muchísimo con nuestro crecimiento personal y con nuestro desarrollo como personas. Siguiente punto es el carisma. Y se puede aprender. Y da igual si eres introvertido o extrovertido. Hay personas que son extrovertidas y que no caen bien. Es decir, el hecho de ser extrovertido no significa que seas una persona carismática de entrada. Hay personas extrovertidas que tienen algunos puntos de que necesitan a lo mejor demasiada atención o que hablan demasiado y no dejan hablar a otra persona. Y tú tienes ahí a lo mejor a un extrovertido que está ahí haciendo bromas, que necesita ser el centro de atención constantemente, que hace tonterías, que necesita esa atención, mirarme a mí, yo, tal. Son personas a veces muy inseguras, muy extrovertidas y que tienen mucha energía cuando están alrededor de otras personas, pero no saben entender a los demás, a lo mejor, o quieren demasiado ser el centro de atención y no saben que necesitan dar espacio a los demás, escuchar a los demás, que los demás, si hago sentir importante a los demás y les doy su espacio y les escucho y además les escucho de verdad, no solamente estoy ahí, me entra por aquí, me sale por allí, sino que realmente los entiendo y sé aportar y sé cómo gestionar realmente una relación personal genuina. Esto no tiene nada que ver con ser extrovertido o introvertido. No tiene nada que ver. Hay que aprender y se pueden aprender habilidades específicas para ser una persona más carismática, que no lo podemos confundir con caerle bien a todo el mundo, porque no puedes entrar nunca en esa trampa, la trampa de caerle bien a todo el mundo, ¿no? Porque entonces vas de marioneta intentando, ¿verdad? A ver qué digo, a ver si esto lo digo, no me caerán bien estos de aquí o me odiarán estos de allá, ¿verdad? Uno tiene que tener muy claro, ¿verdad? Autoconocimiento, lo hemos hablado al principio, muy claro quién soy yo, cuáles son mis valores. Tengo que tener una entereza también mental y saber gestionar mis emociones, saber lo que quiero, saber tener una empatía con las demás personas y querer tener relaciones genuinas con los demás, saber moverme en sociedad de forma eficiente. Y aquí hay un consejo que siempre dice el doctor Peterson, que tiene mucha razón y lo he resaltado en otras ocasiones, y es que nosotros como padres, la tarea principal que tenemos como padres es que nuestros hijos sean exitosos socialmente. Sean exitosos socialmente, es decir, sepan moverse en sociedad de forma exitosa.
que puedan tener amigos, que puedan tener relaciones genuinas, que sepan moverse, que sepan ser carismáticos cuando es necesario, que sepan también poner límites a los demás, saber respetarse, respetar a los demás. Esto es tan fundamental y son claves que pueden aprenderse. Yo ahora estoy preparando, de hecho, una formación con múltiples habilidades diferentes que me parecen fundamentales para moverse por la vida. Y la estoy preparando yo conjuntamente con otros profesionales de diferentes áreas, expertos en diferentes áreas, para que sea algo realmente muy aplicable. Y el carisma se puede aprender. Puedes pasar de ser una persona cero carismática a ser carismática, siempre que trabajes unos temas muy importantes de base a nivel tuyo, ¿verdad? Y que después puedas socialmente adquirir herramientas para triunfar. Algunas cosas a tener en cuenta, básicas e importantísimas para tener carisma, aparte de que hemos hablado del autoconocimiento y todo eso que ya es más profundo y son temas de base que hay que arreglar, ¿verdad? Si no tenemos trabajados, hay temas fundamentales como tu imagen, como saber sonreír de forma genuina. Hay que saber gestionar nuestro tono de voz en función de la persona y las personas que tenemos delante. Nuestra expresión corporal, que dice muchísimo. Tenemos que saber comunicar y hacer preguntas a los demás, dejar que las personas hablen, hacer las preguntas adecuadas. Y esto es muy importante. Luego también hay cosas básicas de saber ir por la vida, que es pues saber qué preguntar y qué no en cada momento, saber ser lo que sería ser elegante, es decir, saber estar en cada situación en función de dónde estás. Todas estas preguntas a veces de, oye, ¿has ganado peso? O ¿estás embarazada? O ¿has no sé qué? ¿Verdad? Todas estas preguntas no son de una persona carismática. Es una persona que está totalmente fuera de lugar, ¿verdad? Incluso maleducada. Hay muchos detalles que se pueden aprender y que podemos tomar conciencia de ellos para realmente convertirnos en alguien muy magnético. Alguien que entra en una sala y que despierta miradas y que la gente quiere estar alrededor de esa persona. Y hay una parte de imagen personal y de comunicación no verbal que también influye en nuestro carisma. Y muchos otros aspectos. Si queréis lo podemos hablar en un vídeo y me decís, oye, ¿de cuál de todas estas cosas que yo estoy hablando hoy en este vídeo os gustaría que resaltara en profundidad en un vídeo? Me lo decís. A lo mejor son todas, ¿vale? Pero priorizar alguna, que me diga, esta es la más importante para mí. Y así yo sé por dónde van los tiros y qué os interesa más para ir priorizando vídeos y contenidos que tenéis aquí en el canal. El siguiente tema es hablar en público. En la cultura hispanohablante normalmente no se ha promocionado mucho en los colegios y en nuestra formación y por lo tanto es algo que hemos tenido que ir aprendiendo de mayores en el mundo profesional, pero que no venimos con herramientas, ¿verdad? No venimos ya con la cosa practicada, no forma parte de nuestro ser el hecho de empezar a hablar en público, saber defender ideas, argumentar, articular bien ideas, estructurarlas bien y presentarlas. Que esto incluye muchas cosas importantes, nuestra presencia, nuestro lenguaje corporal, saber controlar las muletillas, los los vale, todo eso que al final hace que, pues que nuestro discurso no sea tan potente. Y perder el miedo, por supuesto, y ser naturales cuando hablamos, poder convencer en una presentación. Es algo tan importante que se debería promocionar desde muy pequeñitos, pero es algo que podemos aprender, ya sea que hagas un curso, que hagas un intensivo, un workshop de estos de fin de semana que te pones ahí a tope y empiezas después tú a practicar. Y luego puedes practicar haciendo vídeos, haciendo stories, creando contenidos y constantemente siendo consciente de que hemos de mejorar esa presentación en público. Y aquí viene el siguiente punto enlazado con esto, que es saber crear guiones, saber estructurar ideas. ¡Qué importante es esto! Esto es una base fundamental que nos ayuda después a saber negociar mejor, a saber vender mejor, a saber convencer mejor y a saber estructurar y articular de una forma eficiente y lo sabe entregar al público. ¡Wow! Tiene retención de audiencia, es decir, que la gente se queda durante minutos y minutos escuchando atentamente y está haciendo... A veces te explican ideas que ya las sabían, pero de forma en la que tú las has explicado, en el momento en el que lo has explicado, cómo lo has explicado, con el ejemplo que tú has puesto, de repente, ¡pum!, se abre una lucecilla nueva. Oye, pues esto sí ya lo sabía, pero oye, me acaban de hacer pensar realmente o he visto un nuevo matiz diferente. La gente que sabe
hablar, estructurar guiones, estructurar sus pensamientos, sus argumentos, tienen muchísimo ganado en la vida. Y esto se puede aprender. Algunos consejos que os doy para aprender es, de hecho, leer muchísimo. Y leer muchísimo, ¿por qué? Porque cuando nosotros estamos leyendo, estamos viendo cómo otras personas estructuran sus argumentos, organizan su contenido, ¿verdad? A través de pues los libros, la escritura, etc. Entonces, leer mucho nos ayuda a ir viendo cómo otras personas organizan sus pensamientos, estructuran sus argumentos. Y esto nos ayuda a nosotros a saber ir creando los nuestros propios, porque al final aprendemos mucho copiando, ¿verdad? Viendo cómo las demás personas lo hacen. También escuchando mucho vídeos, podcasts de personas que os gustan cómo hablan y cómo estructuran sus pensamientos. Bueno, pues escuchar mucho, porque os dará muchas ideas que vosotros podéis después ir absorbiendo en cómo estructurar vuestros pensamientos. Practicar muchísimo, practicar haciendo guiones. Un tema fundamental es tener una clave principal. ¿Qué idea principal es la que yo quiero sacar de aquí? Y de aquí sacar una listita de puntos secundarios que apoyan nuestra idea principal. Cada uno de estos puntos secundarios tiene que tener un dato, un ejemplo, una anécdota, algo concreto que lo apoye y que le dé más fuerza. Aprender a pensar estratégicamente es algo que no nos enseñan nunca. No sabemos pensar. No sabemos pensar de una forma estructurada ni tampoco de una forma creativa. Y es algo que yo he aprendido con mis mentores en Silicon Valley. Yo he aprendido a pensar allí. Suscríbete al canal porque voy a sacar una segunda parte de este vídeo dando otras habilidades y consejos prácticos que también necesitas saber. Si te ha gustado el vídeo, como siempre, suscríbete, dale un like, comenta, explícame qué te gustaría ver en siguientes vídeos y como siempre te veo en el próximo episodio. Además también, bueno, sabéis que tengo mi nuevo podcast Aterrizando en Marte, os dejaré en la cajita de información enlaces también a mi escuela, enlaces también los que queráis tener una mentoría directamente conmigo. Todo esto siempre está en la cajita de información. Un besazo enorme y nos vemos como siempre en el próximo vídeo.